Vamos con más de esta entrevista en esta noche. Gracias por su tiempo, señores. Necesitamos entrar un poquitito más allá. No cabe duda, todos fuimos pues testigos de del movimiento del general y todo esto. ¿Hubo algún efecto dañino en su salud? ¿Hay alguna repercusión por ese movimiento que se le obligó a hacer para llegar al juicio? ¿Ya hay algún tipo de dato acerca de esto? Hasta este momento no se puede determinar, ya que fueron los médicos del INASIF que llegaron específicamente a la sede del tribunal y lo evaluaron. Entonces todavía obviamente él sigue en reposo absoluto el día de hoy, pero serán los médicos del INASIF que van a determinar si realmente hubo algún daño, pero el riesgo sí estuvo latente, pues es evidente que se violó su derecho humano en la salud. Claro. No cabe duda, ustedes por su parte, lo único que están viendo es observando este momento, ¿no? En el que si él fue dañado o no. ¿Qué pasaría? Hagamos uso de la hipótesis y supongamos que algo le sucede a él y algo hubiese podido estar pues en su cuerpo y ser dañado como lo preveía la defensa. ¿En qué posición los pondría ustedes como parte acusadora si se ve que, por ejemplo, esperamos que no, pues, pero si algo hubiera pasado en su cuerpo, si la columna vertebral hubiera cedido en algo y hubiera una parálisis, por ejemplo? Bueno, digamos que y ese es parte de los riesgos, y cualquiera de los ciudadanos que acudimos a tribunales, subiendo, bajando gradas, igual tenemos ese riesgo. ¿Pero cómo los dejaría a ustedes? A nosotros nos deja en una situación de indefensión, porque al final la acusación que hemos acompañado por años, pues se quedaría en el limbo, y después parecería que nosotros provocáramos esa lesión, y no es así. Hay que aclarar que la citación del general Efraín Ríos Montt al tribunal es para garantizarle sus derechos. Es que estamos iniciando un juicio, y los juicios no se pueden, juicios penales, y el derecho penal es personal, y los juicios penales no se pueden realizar en ausencia. Entonces, él tiene que estar presente para entender y conocer de qué se le acusa, y para poder ejercer algo que los abogados llamamos la defensa material. La defensa técnica la hacemos los abogados, pero él también tiene el derecho a defenderse por sí mismo, y esa es su defensa material, y para eso tiene que conocer. El tribunal le tiene que decir qué lo acusan, él tiene que estar viendo cuál es la prueba que se produce en su contra, y entonces esas son garantías del debido proceso y del derecho de defensa que él tiene, que al final esto se revierte diciendo que se está violando sus garantías, pero no, es para garantizar sus garantías, es para defender sus derechos fundamentales que en un juicio justo debe de tener tanto la víctima como el acusado. Estamos hablando del juicio precisamente y de todo esto que hemos visto a partir del lunes pasado, pero todo se conjunta, digamos, en este juicio por genocidio, de eso se le acusa. Y tenemos una pregunta de los usuarios de nuestras redes sociales. Pedro Larios Jr. dice: ¿por qué hay quienes no lo consideran genocidio en el tema de si hubo o no hubo genocidio, que es un tema tan polémico en nuestro país, que divide a guatemaltecos? Obviamente nosotros como defensa defendemos la postura, la perspectiva, y tenemos nuestros fundamentos legales, que obviamente no hubo genocidio. Sin embargo, ¿por qué no hubo genocidio? Porque para nosotros, de acuerdo a la interpretación y la exégesis que hacemos, la interpretación de la ley, se establece que los elementos de ese tipo penal no se dieron en el caso que nos ocupa. Específicamente es por eso. ¿En su punto de vista al respecto? Bueno, primero hay que aclarar que la acusación es no solamente por el delito de genocidio, delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad, que no es otra cosa que crímenes de guerra, y ahí se aplica el derecho internacional humanitario, que nos lleva, perdón por el tecnicismo, pero nos lleva a unos convenios internacionales sobre la guerra, que son los convenios de Ginebra de 1949. Guatemala es parte de esos convenios desde el 52, reguló un delito desde el 73, no es solamente genocidio. Pero ¿por qué nosotros consideramos que sí hubo genocidio? Hay que entender el concepto de genocidio, hay que entender su origen, y esto nace ya técnicamente con una propuesta de un jurista que se llamó Rafael Lemkin, que salió del genocidio nazi, era un polaco, ahí nace, y él crea este concepto, pero antes ya habían habido genocidios, y solo para un ejemplo está el genocidio del Reino Otomano contra los armenios, y
100 años después, este año se cumplen 100 años de ese genocidio, se está reconociendo que eso fue un genocidio. Entonces los elementos de genocidio conllevan una intención de destruir un grupo, la vida de ese grupo. Hay que entender la génesis de ese concepto. Entonces, cuando digo la vida de ese grupo, no solo son las vidas humanas, sino lo que en sí es un grupo. Entonces aquí se consideró en un momento determinado que los ijiles, el 100%, y no lo decimos nosotros, lo dicen los documentos oficiales del ejército, eran base de la guerrilla y por lo tanto enemigos, y por lo tanto había que aniquilarlos. Y esos son los elementos, y hay otras pruebas, son 958 pruebas las que se han presentado dentro de este juicio, que demuestran que sí hubo genocidio, que sí hubo una intención de destruir por lo menos parcialmente al grupo Ijil. ¿Y cuál sería la diferencia? Perdón, porque producción me está pidiendo que vayamos a nuestras preguntas en Facebook, pero necesitamos ahondar un poco más. ¿Qué es la diferencia entonces entre una guerra y una guerra genocida? Porque en todos lugares se va entre un pueblo contra otro. ¿Cómo estaríamos haciendo la diferencia? Porque van a haber bajas, porque van a haber muertes. ¿Cuál es la diferencia entonces para dejarlo claro? Para dejar claro, crímenes de guerra es cuando no se respetan los principios del derecho internacional humanitario. Hay un principio de identidad, hay un principio de proporcionalidad, hay varios principios en cuanto a la guerra. Y ahí hay, dentro de todos esos, hay un artículo 3 común de estos convenios que protege fundamentalmente a la población civil contra ataques, contra torturas, contra mutilaciones y atentados contra la vida. Eso es la guerra. Cuando estamos hablando de genocidio es porque hay una intención en contra de un grupo de los que tanto la convención y en el caso de Guatemala el artículo 376 establece que pueden ser un grupo étnico, un grupo religioso o un grupo racial, en el caso de Guatemala. En la convención ya hay otro grupo más, pero en un grupo nacional, perdón. En la convención hay un grupo racial, entonces son 4 grupos que protegen. Y cuando hay un ataque contra un grupo humano de estos, se puede considerar, si hay la intención y se demuestra esa intención, que hay genocidio. Eso es una diferencia totalmente que separa los crímenes de guerra con el genocidio. Pero hay una constante pregunta en redes sociales. Clau Ríos, una usuaria, dice, ¿en dónde quedan entonces los acuerdos de paz con este juicio? Porque los acuerdos de paz, ella sabrá que contemplan amnistías y una serie de situaciones que no se desean tomar en cuenta de parte de los querellantes, ¿no? Sí, no, ahí hay que aclarar a la población en general. Miren, los acuerdos de paz, está el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos y en el numeral 3º, el gobierno de Guatemala se compromete a luchar contra la impunidad y las graves violaciones a derechos humanos. Es más, se compromete a legislar la desaparición forzada y promover el reconocimiento internacional como crimen de lesa humanidad de las desapariciones forzadas. Lo de la amnistía negociada en los acuerdos de paz está reflejada en la Ley de Reconciliación Nacional. Esta ley, en su artículo 2, establece taxativamente, es decir, literalmente, cuáles son los delitos que son amnistiables y que son políticos. Y los comunes que son conexos con estos políticos los definen en el artículo 4. Pero el artículo 5 dice, cuando hay ciertas circunstancias y se haya esta conexión entre los delitos comunes y los políticos, se puede aplicar. Pero el artículo 8 hace una exclusión, que no se puede dar el beneficio de extinción de responsabilidad penal para aquellos casos de genocidio, desaparición forzada, tortura y los crímenes que son imprescriptibles. Entonces, es claro que sí hubo amnistía para delitos políticos, no para este tipo de crímenes. En su opinión, ¿aplica o no aplica? Aplica la amnistía. ¿Por qué razón? Tenemos que irnos, obviamente, no se podían haber firmado los acuerdos de paz si en Guatemala se hubiese creído que había genocidio. Era imposible poder firmar los acuerdos de paz.
Y obviamente todos aquellos personajes que estuvieron involucrados en esa firma de los acuerdos de paz establecieron que la amnistía era totalmente aplicable. Para ello, es importante ir al decreto ley 8-86, que dice y categóricamente habla que todos los hechos cometidos por el ejército de Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 14 de enero de 1986 quedan totalmente amnistiados. Ahora, ¿dónde está lo fundamental que debemos de entender? ¿Por qué es aplicable la amnistía hasta el día de hoy? Porque la ley es un principio mundial internacional. Se va a aplicar retroactivamente cuando es favorable al reo. Y en el caso que nos ocupa, la ley de reconciliación, es cierto, dice que ya no son amnistiables, pero a partir del momento que esa ley entra en vigor, en 1996 en adelante. Pero aquella ley que estuvo vigente, tenemos que ir a los documentos que nos hablan por sí solos, en los cuales cuántas personas insurgentes tenemos listados y obran en los documentos oficiales. Más de 5,000 personas se amnistiaron de la insurgencia. Entonces tendríamos que decir, no vale la amnistía y tenemos que perseguirlos penalmente. No se puede. La amnistía es aplicable hasta el día de hoy. Y por supuesto la pregunta que nace en este momentito es, ¿por qué entonces no se les acusa de genocidio a ellos? Correcto, hubo muertes de los dos bandos y eso está totalmente registrado. Entonces, ¿por qué razón? Si históricamente se conoce que en Guatemala en el año 1960 inician aquellos grupos insurgentes a pelear contra el Estado y termina hasta el año de 1996, o sea, 36 años de guerra interna, ¿por qué se aplica solamente del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983? Tenemos que ser claros, la acusación que plantea el Ministerio Público y plantean los querellantes, obviamente hasta el día de hoy está en discusión. No está establecido hasta el día de hoy que haya habido genocidio. Y para eso es necesario el juicio, en donde se va a determinar específicamente, y nosotros como defensa creemos y estamos seguros que con las mismas pruebas, 958 pruebas que presentó tanto Ministerio Público como querellantes adhesivos, con esas mismas pruebas vamos a acreditar que efectivamente genocidio en Guatemala no hubo. Y es más, es aplicable la amnistía, el decreto ley 8-86. Para eso es necesario ir al artículo 16 transitorio de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala actual, en donde dice, le dan validez totalmente a todos los decretos, leyes decretados desde el 23 de marzo del 82 hasta el 14 de enero de 1986. O sea, es una ley. Y el artículo 2 del Código Penal categóricamente establece la extractividad de la ley penal. Y la extractividad de la ley penal se divide en dos facetas importantes, la ultraactividad y la retroactividad. Obviamente esto se va a aplicar cuando le favorece al reo en el tiempo que corresponde. En el caso que nos ocupa, de esa manera es. Tenemos que hacer una pausa para el corte comercial, un tema polémico, pero aquí estamos aprendiendo mucho, por supuesto, del sistema judicial y de muchas otras cosas más. Seguiremos hablando cuando volvamos. De nuestra audiencia cuando regresemos del corte comercial. Quédese en la señal de Guatevisión.